Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro primer seminario que tenemos diseñado para ustedes. Es un seminario que tiene por objetivo que ustedes inicien todo lo que es el proceso de la investigación y que aprendan cuáles son las herramientas para poder iniciar cualquier trabajo, incluso hasta para trabajos de tarea. Y bueno, esta va a ser la primera presentación que tiene que ver con la formulación de la pregunta. Posteriormente vamos a ver lo relacionado a cómo se hace la búsqueda o una búsqueda avanzada ahora sí que valga la redundancia, en los buscadores. Y la tercera, que es una parte muy importante, que es cómo hago análisis crítico de la literatura, ¿sí? Aunque uno ve en la literatura que existen artículos publicados, hay basura en ese tipo de buscadores. Y la última con la que finalizaríamos sería pues parte de la connotación ética y lo que son las malas prácticas en investigación, que también hay que conocerlas. Y pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra primera charla, que es la de formulación de la pregunta. Y estos van a ser los objetivos que vamos a manejar. El primero pues es un diagnóstico situacional de la investigación. Hay que comprender algunos términos, como el término de congruencia metodológica, lo que es el proceso de la lluvia de ideas y, lo más importante, cómo debemos de formular una pregunta de investigación. Esta pregunta regularmente la hago cuando me toca platicar en algunos foros y la dejo cerrada, y la pregunta que yo les hago es que me digan, por ejemplo, quiénes son los mejores cirujanos de columna, ¿sí? Y estas se las abro al auditorio y empiezan a surgir nombres, ¿sí? Y sin tener algún acto de prestidigitación, regularmente estos nombres aparecen en los comentarios que hace la gente. Y uno les pregunta, ¿los has visto operar? ¿Los conoces? ¿Sí? ¿Has tratado con ellos? Y algunas veces ni siquiera los conoces en cara, los conoces en texto. ¿Cuál es la situación por la que estos personajes aparecen? Porque estos personajes tienen un gran número de publicaciones, o son las dos personas que, al menos en cirugía de columna, tienen mayor publicaciones. Y este ejercicio nosotros lo hacemos en anestesiología, en cirugía general. Siempre la imagen de la persona que es mejor es por el número de publicaciones que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entramos a lo que es la cultura de la cita, o viene siendo lo que finalmente tú citas. Los que hemos tenido oportunidad de participar en congresos en el extranjero, es muy agradable de repente que se acercan hacia ti y te preguntan sobre algunos trabajos de investigación que tú ya hayas realizado. Y la gente te conoce, y te conoce por lo que haces, y más ahora con las redes sociales. Entonces, he ahí la gran importancia que esto tiene. Y realmente, ¿cuál es el motivo por lo que hay que publicar? Lo primero, pues esto nos permite compartir con la comunidad científica las informaciones que agregan conocimiento y comprensión en un determinado campo. ¿Esto qué quiere decir? Que forma parte de las bases de lo que posteriormente va a formar parte de la ciencia. Lógicamente nos hace personas más informadas, ya que incluso sin necesidad de terminar una investigación, con el simple hecho de hacer ese análisis de ese tema, nos hacemos expertos en esa área en particular. Y esto, bueno, al lograr la publicación del artículo, también aumenta nuestra autoestima y se obtiene satisfacción personal y, por lo general, un reconocimiento al esfuerzo, ¿sí? Y los médicos que investigan, y esto ya está muy bien definido, que definitivamente tienen un mejor desempeño con sus pacientes y su comunidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que de una manera indirecta te hace que estés actualizado, y que lógicamente eso, a la hora de que te enfrentes ante algún paciente, pues definitivamente tienes una calidad en cuanto a la atención que tú le estás dando. Y algo importante es que regularmente las revistas científicas son el reflejo del funcionamiento de las instituciones investigadoras. ¿Qué quiere decir? Que en los lugares en donde existe investigación, es un reflejo de que existe un mayor conocimiento y una calidad en el conocimiento. Y esto, bueno, es un signo de salud científica en un país, en una región. Es importante que sepamos dónde estamos, porque pues vemos que dentro de la literatura
pues aparecen la literatura europea, la literatura americana, incluso actualmente está tomando mucho auge la literatura de Asia-Pacífico. Y realmente Latinoamérica, aunque está creciendo, pues tenemos un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, en este artículo que se hizo una revisión aproximadamente de 4 años, se podría observar que, por ejemplo, en un área particular, por ejemplo en la cirugía de columna, únicamente se habían publicado en ese tiempo 326 artículos con factor de impacto, que quiere decir que es únicamente el 4.4%, realmente es muy poco. Y bueno, existen barreras como son el lenguaje, el cual tiene que hacer una traducción al inglés, y muchas de las veces son los prejuicios que existen en relación a que si realmente lo que nosotros estamos haciendo le puede ser de interés al primer mundo. Y cabe destacar que es curioso, pero a ellos les interesa, a Asia-Pacífico les interesa mucho lo que están haciendo los latinos. ¿Por qué? Porque los latinos están haciendo lo mismo, pero con menos recursos. Y eso en la actualidad es un plus que hay que tomar en consideración para cualquier investigación. Y lo más importante es eso, que al menos ya existe conciencia en que los latinoamericanos necesitamos aportar y que lo que nosotros aportemos realmente es de mucho interés. Y bueno, ya cuando tratamos de ver esas cifras en relación a lo que estamos haciendo en México, pues realmente es muy poco. Cabe destacar que eso es únicamente en un área determinada, que es en un área que es en la cirugía de columna, que básicamente es en la que tengo un poco de más conocimiento. Entonces, se fijan, no llegamos ni siquiera a un solo dígito. Entonces, volvemos a la pregunta que formulamos al principio: ¿por qué hacer investigación? Definitivamente estos son los indicadores que las instituciones deben de tener para tratar de identificar que realmente lo que se hace en estas instituciones es de gran importancia, que va desde el número de médicos que tienen posgrado, como lo puede ser una maestría y un doctorado, el número de artículos publicados, la tasa anual de proyectos de investigación. Regularmente en los hospitales se hacen trabajos de tesis que terminan en una tesis nada más y terminan en una biblioteca y no terminan siendo una publicación, lo cual es muy triste. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se hace durante un año o a veces 2 años y esa información se pierde. La tasa anual de esas tesis publicadas, las de publicaciones por médico, la tasa anual de proyectos de investigación en revistas nacionales, el número de revistas de trabajos que se publican en revistas internacionales. Y actualmente pues hay que definir que el gobierno federal apoya a las instituciones y a las personas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene un apartado que es el famoso Sistema Nacional de Investigadores, en el cual tú aspiras y se te apoya de manera económica. Y prácticamente, pues ahora sí que esto forma parte del trabajo profesional y es lo que se hace las famosas escuelas. Regularmente cuando uno tiene oportunidad de ir al extranjero a conocer las actividades que se hacen, en la parte práctica en ocasiones no impresiona lo que hacen, porque muchas veces hacemos lo mismo. Lo que sí impresiona es que todo está protocolarizado, que todo está sistematizado, y eso es lo que hace la diferencia, y estamos hablando que eso forma parte de las bases de la cultura de la cita, ¿sí? Y esto pues definitivamente es lo que le da a las instituciones ese valor. Sabemos que en las instituciones en México, las que tenemos catalogadas como muy buenas instituciones, es porque tienen un programa de educación y de investigación muy bien sistematizado, ¿sí? Y pues como les digo, existe apoyos precisamente de CONACYT, y esto, bueno, habla de apoyos también de tipo económico. Y bueno, para empezar nuestro tema, que es cómo se formula la pregunta. La pregunta se formula, ¿sí?, precisamente al inicio de cualquier trabajo de investigación. Y a la pregunta de investigación se le considera como el Big Bang de la investigación, ¿sí? Si ustedes no realizan una buena pregunta de investigación, lo más probable es de que van a perder tiempo, o incluso si tienen apoyos económicos, van a gastar algo que a lo mejor no necesitarían. Entonces esta parte es fundamental, porque en la manera o en la medida que se estructure una muy buena pregunta de investigación, el trabajo va a ser un trabajo que lo más probable que el único destino que va a tener va a ser una publicación en una revista con factor de impacto, ¿sí? Cuando hablamos de una pregunta, suena algo muy simple, ¿sí? Una pregunta que escasamente te puede llevar un renglón, pero yo les puedo decir que yo me he tardado a veces mes o mes y medio
en hacer una sola pregunta que al menos venga a reflejar de dónde se va a dar el inicio. Una pregunta mal formulada es una pregunta que no va a tener un resultado bueno en cuanto a lo que sería una investigación, ¿sí? Regularmente, digamos que esta es la historia natural de quien hace investigación. Regularmente, cuando uno publica o cuando empiezas a estar en el medio de la publicación, pues terminas haciendo tu trabajo, te lo aceptan, publicas y bueno, sientes una satisfacción personal de que ese trabajo ya tuvo el destino. Pero ahí no se termina, al contrario. Ahí empieza precisamente todo el concepto de la ciencia. ¿Por qué razón? Porque una vez que publicas, pues lo que ahora quieres es que durante tu trabajo, o más bien cuando alguien quiera hacer alguna investigación, te encuentre, ¿sí? Ahora se dan cuenta que ahora en la actualidad uno le pone a cualquier buscador search y son a veces miles y miles, o a veces hasta cifras de 7 dígitos, ¿sí? En donde hay trabajos de investigación. Entonces, imagínate que te encuentren en esa parte, pues también hay que pensar que cuando yo publico, tengo que buscar títulos en los que a mí me puedan encontrar. Y el título va a estar muy relacionado con mi pregunta de investigación. Entonces, tiene desde el principio que estar muy bien sustentada. Entonces, una vez que ya te encontraron, pues lo que quieres es que te lean, ¿no? Porque alguien encontró el título, pero si no se le hace de interés, pues simplemente no va a escudriñar más información. Pero ya después que te leen y que lo valoran, pues lo que tú quieres es que te citen, ¿sí? O sea, de que ya te integren en el conocimiento porque ya formaste parte de lo que es la ciencia. Y esto que se aplique, y eso forma parte de la experiencia realmente. ¿Qué es lo que pasa regularmente? Que tomamos experiencia y estamos realizando actividades, pero estas las aplicamos de manera directa, no pasamos por todo este ciclo. Entonces muchas de las veces hay técnicas que las hacemos y las hacemos mal, pero no sabemos cuál es el resultado de esta técnica y seguimos cometiendo los errores. Entonces, esto debe de formar parte de las actividades que tú haces diaria. O sea, tiene que ser una cultura en la que cualquier procedimiento que tú realices es un procedimiento que tienes que estar haciendo a manera de una autoevaluación. ¿Y cómo inicia todo este proceso? Como les mencionaba, no es fácil hacer una pregunta de investigación. Lo primero, hay que tomar en consideración el tema que uno desea. Regularmente hay 3 cosas que son las que uno toma en consideración para hacer un trabajo de investigación. La primera es el gusto personal que tengo hacia un tema en particular. ¿Por qué? Porque yo ya tengo identificado algo que para mí es de interés. Otro punto importante es tratar de buscar que estos temas estén asociados a lo que se denomina las líneas prioritarias de investigación, que regularmente son problemas que se suscitan en las áreas hospitalarias y esto viene a darle una respuesta a ese problema. Y la tercera, que también es muy importante, es la factibilidad. ¿Por qué? Porque habrá que hacer trabajos que realmente se puedan realizar, ¿sí? Imagínense, si alguien quisiera hacer un trabajo de investigación en el que tiene que hacer una resonancia magnética en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? Quiero ver si al segundo día no está en una subdirección de un hospital para preguntarles qué tan importante es hacer esos estudios. Claro, si tienes el recurso, y es muy importante hacerlo, pero hay que valorarlo realmente. Entonces, lo primero que se hace es la importancia que esto tiene en cuanto a la factibilidad, y después empezar a generar lo que se denomina la lluvia de ideas, y dentro de la experiencia que en algún momento va uno teniendo, y así es como se formula la pregunta de investigación. Actualmente, lo importante de todo esto es que uno tenga la oportunidad de empezar a formularse todas estas preguntas y dejarlas plasmadas, o sea, no dejarlas en la mente, ahora sí como lo dicen, en la nube. O sea, hay que tratar de que una pregunta, por más ilógica que esta parezca, hay que tratar de escribirla. Antiguamente había un personaje en las caricaturas de Walt Disney. Este famoso personaje se llamaba Ciro Peraloca, ¿sí? Es un personaje que cuando tenía una idea, ¿sí? De repente, pues esa idea no se concretaba hasta que su personaje, que era Foquito, se le prendía y la otra terminaba redactando la idea
y ese era el momento en el que realmente esta idea se consolidaba. Es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, la idea es que estas ideas se están forjando en nuestra mente, y lo más importante es que, pues, por más ilógicas que estas parezcan, hay que escribirlas, y después, bueno, ya las entraríamos en el sentido crítico. ¿Para qué? Para dejarlas bien contextualizadas. Y como les decía, existe una gran cantidad de situaciones que hay que tomar en consideración: la ética, el impacto económico, de qué tan la innovación que esto tenga, pero se resume en los 3 puntos que les había comentado: el gusto personal, las líneas prioritarias y la factibilidad que uno tiene para hacer ese trabajo de investigación. Entonces, antes de iniciar mi trabajo de investigación, yo debo de formularme mi pregunta, y esto va a ser lo que le va a dar origen a lo que se conoce como el protocolo de investigación. De hecho, existen 3, digamos que, documentos, que es el mismo, pero dependiendo cómo vaya evolucionando va cambiando su nombre. Lo primero que hay que hacer es un protocolo, que es, digamos que, la planeación de la investigación. Posteriormente uno te finaliza el trabajo, y eso termina siendo un documento que se denomina manuscrito, que es digamos que es el documento no publicado. Y ese manuscrito, una vez que pasa a una publicación, se convierte en un artículo original. ¿Por qué es importante? Porque cada uno tiene diferentes tipos de extensión y de partes, pero todas están íntimamente relacionadas. Entonces, yo formulo mi pregunta, trato de establecer mis objetivos, planeo cómo voy a hacer mi investigación, trato de ejecutarla, establezco mi metodología y veo cómo voy a analizar mi trabajo de investigación. Y el problema, bueno, trata de darle una respuesta o mi pregunta a una duda que posteriormente yo trataré de analizar dependiendo de algunos elementos de tipo bioestadístico, como es desde qué tipo de estudio voy a realizar hasta qué tipo de análisis. Ahorita, si se fijan, no tenemos ningún conocimiento de tipo metodológico ahorita, en este momento. Ahorita lo que necesitamos es generar ideas. Una vez que ya las tenemos bien estructuradas, ahora sí, vamos a ver cuáles son esas cosas desde el punto de vista metodológico que yo necesito para poder sustentar mi trabajo de investigación. Tengo que saber qué tanta disponibilidad tengo de mis datos, porque también a veces pasa de que quiero hacer un trabajo a lo mejor muy ambicioso, pero de repente pues no voy a contar con toda la información, y pues no tiene caso perder tiempo y a veces recursos, y ver de qué manera se va a hacer el método de análisis. Entonces, cuando uno formula la pregunta, debe de basarse en 3 aspectos importantes. La primera es que sea una pregunta simple, ¿sí? Que tenga un objetivo, o sea, que vaya dirigida hacia lo que yo quiero investigar, y que tenga una respuesta. A veces yo lo que hago es coloco la pregunta o pongo en un post-it en la computadora, porque de repente se empieza uno a distraer con toda la información y quieres hacer otras cosas no relacionadas con el trabajo de investigación. Entonces hay que ser muy claro, muy objetivo. Entonces no hay que olvidar que la pregunta de investigación debe de tener una respuesta, porque al final sus conclusiones van a venir a darle respuesta a su pregunta, y definitivamente que tengo un objetivo muy claro. Cuando yo empiezo a definir mi pregunta de investigación, yo debo de tener en mente el concepto que se denomina congruencia metodológica. ¿En qué consiste el concepto de congruencia metodológica? Que yo me voy a formular una pregunta, que posteriormente mi pregunta se convertirá en el título de mi trabajo. Este debe tener el mismo objetivo y debe tener un diseño metodológico adecuado. Porque a veces pasa, incluso en los artículos que regularmente uno rechaza, que son artículos buenos. El único problema es que se hacen una idea de algo y al final terminan diciendo otras cosas. Es como si, un ejemplo que yo les hago es que si yo el día de mañana les hago una invitación para que nos vayamos de cacería, y pues bueno, nos citamos aquí a la entrada del campus y esperamos. ¿Por qué? Pues porque les voy a invitar a cazar, ¿sí? Y el objetivo de la cacería va a ser cazar venado cola blanca. Y de repente viene el día siguiente, vienen todos con su atuendo relacionado con el objetivo, que en este caso es ir de cacería,
Muchos llegarán a lo mejor con su uniforme camuflajeado, a lo mejor hasta pintados de la cara, como si fueran SEALs del ejército norteamericano, ¿sí? Y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente es lo que vamos a hacer. Pero de repente allá a lo lejos viene una persona con un chorcito, sandalias, camisa floreada, con una caña de pescar en la mano, un gorrito y unos anzuelos. Lo primero que uno piensa es que muy probablemente la persona no ha de haber entendido que la invitación era ir de cacería, ¿sí? Y de repente, como es temprano, dices, no, ¿sabes qué? Pues, a ver, ven, ¿qué fue lo que pasó? No, doctor, pues nos invitó a ir de cacería. Dice, oye, pero esos no son los implementos para ir de cacería. ¿Cómo no, doctor? Con este atuendo, yo he cazado venados cola blanca. Me enseña una fotografía en la que está el venado cola blanca tirado, ¿sí? Él tomando con los cuernos en la mano, con exactamente la misma indumentaria, con un pie arriba del venado cola blanca, con la caña de pescar. O sea, ¿qué es lo que piensa uno? O sea, que la metodología que él aparentemente me está marcando es una metodología totalmente diferente o totalmente errónea para cazar un venado cola blanca. Así de ilógico, cuando uno conoce metodología y conoce lo que es todo el proceso del análisis, así de ilógico es cuando está uno leyendo un artículo y no existe una congruencia metodológica. ¿Por qué? Porque el título dice una cosa, los objetivos dicen otra y los resultados dicen otra. Es tan ilógico como querer ir de cacería con una caña de pescar, ¿sí? Entonces hay que saber muy bien cuál es la metodología que tiene cada uno de los diseños para poder darle una aceptación a lo que realmente, y una credibilidad a lo que realmente se está investigando. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer inicialmente? Bueno, tratar de buscar qué es lo que se pretende investigar, pero hay que tener muy en cuenta esto para ser muy eficaz a la hora de lo que yo quiero investigar. Por ejemplo, algo muy importante es descubrir si después del comienzo del proyecto el tema ya había sido estudiado y si realmente respondió a la pregunta elegida. ¿Qué pasa? Que de repente a veces yo quiero hacer una investigación, pero eso ya se hizo, ya hay mucho alrededor. Acuérdense que son trabajos originales, o sea, realmente esto no va a venir a dar algo nuevo. Y eso es lo que hay que tratar de confundir. O sea, no confundir la brecha de los conocimientos generales con la brecha de mi propio conocimiento. Es que esto es nuevo. Bueno, es nuevo para ti, pero basta con que incluso veas la última edición de tu libro de texto y muy probablemente vaya a haber algunos conceptos alrededor de eso. Entonces, en eso estriba la investigación. Acuérdense que son trabajos originales, trabajos que vengan a innovar, trabajos que no haya algo escrito. Eso es ciencia, ¿sí? Y lo más importante es comparar los datos sin un objetivo específico, lo cual lo hace incongruente, y es el ejemplo que les acabo de mencionar anteriormente. Algo importante es que ese pensamiento que ustedes están definiendo, pues hay que tratar de convertirlo en una pregunta concreta, lo cual es fundamental para tener un razonamiento coherente de la situación que ustedes quieren investigar. Y regularmente, bueno, existe ya una metodología que ya está bien establecida para ver, bueno, ¿cómo hago mi pregunta de investigación? O sea, ¿qué es lo que en algún momento a mí me sirve para elaborar mi pregunta de investigación? Existen algunas estrategias, de hecho son denominadas por las letras que hacen mención a las primeras palabras de estos 5 elementos que ahorita los voy a mencionar, que es bajo la técnica denominada como PICOT, que esto regularmente se hace para los estudios de tipo analíticos, y la PPOT, que es para los estudios de tipo descriptivo. Lo pongo en gris porque en el que nos vamos a enfocar básicamente es en el de la de PICOT, y esto, bueno, los vamos a mencionar, pero incluso son un poquito más sencillos. Esto, a la hora que elaboramos una pregunta de investigación basado en estos puntos, definitivamente nos va a permitir estructurar el protocolo y saber cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión, los tipos de intervención, los factores de riesgo y qué es lo que se va a realizar o qué es lo que se va a buscar. Pero lo más importante para hacer en cuanto a esta técnica de PICOT es que cuando se hace la investigación permite la organización de la fórmula correcta para la búsqueda
de la información o la búsqueda bibliográfica. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo inicio a hacer mi trabajo de investigación, me hago experto en el tema, lo cual es un área de oportunidad. Entonces, el término de PICOT viene, como les mencionaba, de las primeras letras, ¿sí?, de algunas palabras que hay que incluir en una pregunta de investigación. La P viene de pacientes, la I viene de intervención, la C viene de comparación, la O viene de los outcomes o los resultados, y la T viene de tiempo y tipo de estudio, que a veces los indispensables son los 4 primeros, ya que el tipo de estudio casi siempre se hace después, una vez que ya se elabora el protocolo. Entonces, esto nos va a permitir realizar precisamente la comparación con algunas técnicas o algunos tipos de estrategias y que favorecen o que mejoran las condiciones. Y la otra, tenemos el famoso PPOT, que si ustedes se fijan, cambian algunos porque ya no se compara, sino simplemente se analiza de manera descriptiva, ¿sí? La P también es de pacientes o población, incluso se habla también de pronóstico. La O de los outcomes o los resultados, y la T en cuanto al tiempo. O sea, básicamente no se hace la comparación ni se establece si algo es mejor que otro, simplemente es de manera descriptiva, ¿sí? Esa es la diferencia, pero bueno, con el que vamos a trabajar el día de hoy va a ser con el tema de PICOT. Entonces tenemos que la P, como ya habíamos mencionado, hay que tratar de identificar cuál es el grupo de estudio de los pacientes, que contienen los criterios de inclusión, de exclusión, qué tan homogéneos son. Algo muy importante es que cuando yo elaboro mi pregunta de investigación, lo primero que yo debo de hacer es si la pregunta contiene estos 4 puntos, ¿sí? Si la pregunta tiene la población, si la pregunta tiene con qué lo interviene, si la pregunta tiene con qué lo compara y si la pregunta dice con qué lo voy a evaluar. Entonces tenemos la intervención, que regularmente va a ser la técnica quirúrgica que uno propone o el medicamento que uno piensa que es mejor, o incluso una acción de tipo educativa también, no necesariamente tienen que ser medicamentos. Y luego la C, ¿con qué lo comparo? Regularmente la idea o el objetivo es que se compare con el estándar de oro, con lo que se hace de manera habitual. Y los outcomes son, como ya les mencioné, los resultados, los cuales al final pues deben de responder a las preguntas de investigación y complementar los objetivos planteados. Y ya para finalizar, la T, que tiene que ver con el tiempo y el tipo de estudio, que ya requiere un poquito de mayor conocimiento, pero bueno, que al principio no lo necesitamos o no es de suma importancia. Si yo elaboro una pregunta, mi pregunta inicial sería: ¿el uso de la cirugía endoscópica en pacientes sintomáticos y refractarios con hernia discal lumbar presentan mejor resultado en el dolor lumbar que la cirugía convencional subperióstica? Si yo quisiera saber si esa pregunta está bien formulada, lo primero que tengo que hacer es identificar que se encuentran estos elementos que los acabo de mencionar. Entonces, veo que tengo algunas palabras que empiezan a aparecer, que son mis palabras que voy a tomar en consideración para identificar mi trabajo. Entonces tengo por aquí, si yo trato de identificar si mi pregunta de investigación contiene los 4 elementos, pues tengo que mi pregunta tiene que ver con que voy a estudiar a los pacientes que tienen hernia de disco lumbar. Y en este caso yo estoy apostando que la cirugía endoscópica es mejor que la cirugía convencional o la cirugía abierta, y la voy a comparar precisamente con la cirugía subperostial, y lo que voy a tratar de ver es si a los pacientes les duele menos. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de la pregunta de investigación aparecen ciertas palabras, y estas palabras en automático se van a convertir en lo que ustedes conocen como las keywords. Una pregunta ahí, doctor. ¿Qué tan diferente sería para el lugar de investigación clínica e investigación básica? ¿Cómo adaptaríamos un poco el PICOT, o es lo mismo? Ese lo podrías hacer con el adaptarlo para el PPOT, que serían estudios de tipo descriptivos, porque ahí no harías una comparación, tratando de ver los resultados o tratar de ver el pronóstico o la evolución, ¿sí? Es la diferencia, eso lo pudiéramos aplicar ahí, ¿sí? Pero lo más importante de todo es que aparecen o surgen lo que se denominan las famosas palabras claves. Entonces se fijan que esto es un proceso.
elaboré mi pregunta de investigación, le dediqué tiempo, hice mi revisión y después dentro de las preguntas me empiezo a encontrar las famosas palabras claves o las famosas keywords, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, yo identifico que pues, son mis pacientes con hernia de disco, una intervención que en este caso sería la endoscopía. Si se fijan, yo ya empiezo a cambiar las palabras. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces la manera como yo creo que supuestamente voy a encontrar la información, probablemente no la encuentre. Entonces yo tengo que empezar a buscar, porque acuérdense que uno de los objetivos una vez que uno publica es que te encuentren. Y si tú no utilizas las palabras desde el principio y si utilizas otras, a lo mejor el trabajo es muy bueno, pero no usaste la palabra que más frecuentemente se utiliza dentro del ambiente médico clínico y a lo mejor no te van a encontrar. Entonces es muy importante empezarlas a buscar. Y una vez que ya están identificadas, se supone que cada una de ellas me va a permitir encontrar un gran número de trabajos de investigación. Ahora, la ventaja que ustedes tienen es de que ahora sí que cualquier sistema, ustedes le ponen la palabra y les aparece información. Es más, hasta Siri en el teléfono ustedes les preguntan y Siri les contesta, ¿sí? Google Scholar, ¿sí? Pero también hay que saber identificar cuáles son esas fuentes de información que realmente tienen esa veracidad científica para en un momento poderlas utilizar y que formen parte de la investigación que nosotros vayamos a realizar. Y bueno, inicia lo que se denomina el proceso de búsqueda o el proceso avanzado de búsqueda. Entonces, cada una de estas palabras me dará la oportunidad de buscar temas en particular, pero cada una de ellas tendrá sus particularidades que a lo mejor no me interesan y yo lo que necesito hacer es ser lo más específico posible para que trate de encontrar ya sea un trabajo muy parecido a lo que yo estoy haciendo o algo que tenga una similitud. Y aparecen lo que se denominan como los buscadores booleanos, que los buscadores booleanos son preposiciones que si yo las combino con cada una de las palabras, cada vez voy a encontrar menos información, pero más específica hacia el tema que yo voy a manejar. Por ejemplo, el buscador booleano OR tiene la particularidad de que si yo le pongo, pues prácticamente me va a buscar todo lo que haya de subporosidal, pero puede ser en hernias cervicales o incluso hasta de otras patologías que no tienen que ver o de otras áreas que no tienen que ver con el área que yo estoy marcando, ¿sí? Y puede ser demasiado general. O bien puedo excluir alguna para que yo pueda tener un poco de más información. Pero diría uno, bueno, el más específico es el AN. ¿Por qué? Porque aquí pueden pasar dos cosas. Una, o que me encuentre un artículo casi idéntico a lo que yo pensé, o la otra, que a lo mejor el artículo es tan específico y tan innovador que no exista nada en la literatura, ¿sí? Entonces, eso realmente, por eso hay que estar combinando, o sea, la búsqueda no se hace también en un solo día, hay que estar buscando y hay que estar tratando de hacer este tipo de combinaciones. Y bueno, lo más importante es que una vez que tiene uno la palabra, pues hay que tratar de buscar cuáles son los posibles sinónimos que se tienen porque muchas de las veces ocurre que dice uno, no, es que no hay nada en relación a ese tema, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor tu palabra no es la palabra como viene dentro del ambiente médico y pues lógicamente no lo vas a encontrar. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son estas palabras? Existen dos diccionarios importantes que uno ya está integrado en uno de los buscadores, quizá de los que más se consulta de primera instancia, que es el PubMed, ¿sí? Pero existe también otro diccionario, que es un diccionario que se denomina el Thesaurus, que es un diccionario de sinónimos de palabras que en algún momento puede uno consultar para saber qué tipo más bien, si la palabra que se está utilizando sea una palabra que esté relacionada con el trabajo de investigación que yo voy a hacer. La gran ventaja que tiene Mesh es que aparece dentro de las herramientas que tiene PubMed y yo lo único que hago es le coloco la palabra y me dice todas las posibilidades con las que yo podría en algún momento identificar o localizar algún trabajo de investigación, ¿sí? Tenemos aquí varias opciones en las que el mismo tema relacionado con hernia de disco, pues si se fijan son palabras que ni siquiera estaban incluidas en mi pregunta,
pero eso yo lo tengo que analizar, porque al final esto yo tendría que modificar el contexto o la edición de mi pregunta de investigación para que me vayan a encontrar posteriormente, ¿sí? ¿Y esto qué me permite? Pues que yo voy a empezar a hacer búsquedas sistematizadas y voy a empezar a encontrar una serie de artículos, algunos de ellos todavía una gran cantidad. Por ejemplo, 47.415 son muchos artículos para poderlos revisar, entonces yo necesito ser cada vez más selectivos para que los artículos que yo tenga sean los artículos que realmente le den sustento o le den base al trabajo de investigación que estoy realizando. Hablábamos de que al principio se necesitaba única y exclusivamente esas ideas, ¿sí? Pero también para hacer ciencia necesitamos tener algunos conocimientos fundamentales y básicos en investigación. Eso los vamos a ver posteriormente en el siguiente curso, pero yo resumiría que qué es lo que yo debo de saber desde el punto de vista metodológico. Yo debo de saber y conocer esto y conocerlo en estos 3 pasos. Necesito saber qué tipo de variable es a la hora de evaluarse. Necesito saber qué tipo de estudio es, si es un analítico, descriptivo, caso y controles, ensayo clínico, porque eso forma parte de la congruencia metodológica. Y punto número 3, el tipo de evidencia que tiene ese artículo, que también posteriormente lo vamos a revisar. Y digamos que este es el resumen de los tipos de variable. De manera general, pues hay que saber que hay una variable independiente, que es también denominada como el factor de riesgo, una variable dependiente, que es el resultado. Digamos que en medicina no vamos a entrar en discusión de qué fue primero, el huevo o la gallina. Aquí en medicina siempre hay el factor de riesgo y luego la enfermedad, ¿sí? Eso, y lo único que cambia es la diferencia en donde el investigador aparece. Puede estar siguiendo la enfermedad, o bien, si la enfermedad ya se dio, va a conocer los factores de riesgo, pero la enfermedad ya se dio. Y los tipos de estudio pues dependen de este contexto, que posteriormente lo vamos a ver más a detalle, y conocer también cuál es el nivel de evidencia. Digamos que esos son los conceptos básicos fundamentales que uno siempre debe tener presente. Es como las tablas de multiplicar, si uno quiere hacer análisis multivariado o hacer álgebra, ¿sí? Es fundamental al menos sabérselas y sabérselas bien, ¿sí? O sea, hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Y lo más importante es que no necesariamente es lo que yo escribo, sino también debo de saberlo aplicar a lo que leo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo debo de ser crítico para obtener la mejor información o la mejor evidencia, lo cual es lo que está más cercano a la verdad, ¿sí? Okay. Algo importante es que definitivamente el tiempo invertido para definir el trabajo de investigación va a depender que se haga una pregunta clara, que se haga una pregunta objetiva y una pregunta simple. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo para hacer una pregunta que realmente nos convenza y que realmente venga a dar el resultado que uno quiere. Y lo más importante que es que hay que aplicarlo desde el inicio del trabajo de investigación, ¿sí? La clave para un buen estudio es establecer una pregunta que pueda ser contestada. Y bueno, el uso de la mnemotecnia PICOT permite una claridad y precisión en la búsqueda de la información. Y no olvidar que hay que identificar definitivamente cuáles son los tipos de variable, qué tipo de estudio es y el nivel de evidencia para poder hacer la formulación de la pregunta. Si esto lo extrapolamos al concepto en donde nosotros vimos cómo es el proceso de la investigación, yo les diría que este es el proceso de cómo se hace una verdadera investigación real. Lo primero es hacer una pregunta con los conceptos que acabamos de mencionar, tratar de formularla bajo el concepto de PICOT. Una vez que tenemos ya formulada nuestra pregunta, esas palabras se van a convertir en las keywords, que muchas de las veces las keywords no son las que vienen en la literatura, por eso hay que transformarlas por medio de algunos diccionarios de sinónimos, como es el Thesaurus y como es el MESH, y posteriormente haríamos la búsqueda. El siguiente tema, que tiene que ver con la búsqueda de la información, nos vamos a dar cuenta de la importancia que esto tiene y todos los buscadores están relacionados con este punto. Una vez que yo hago mi investigación, esta pregunta va a tener una respuesta y al final esta pregunta se va a transformar
en el título para que posteriormente me encuentren y posteriormente me lean y me citen, ¿sí? Entonces, si nosotros lo empatamos a lo que es la historia normal, bueno, regularmente lo que quieres es, una vez que publicas, que te encuentren, pero necesitas tener en mente las palabras como vienen los sinónimos. Luego después lo que quieres es que te lean, que te citen, que lo apliquen, y eso forma parte de la experiencia de cada persona que realiza una actividad científica. Algo muy importante es que debemos de tener en mente que debemos de hacer investigación, pero también la investigación tiene que ver un poquito con la experiencia. A lo mejor uno dice, bueno, es que yo estoy iniciando. El simple hecho ya de estar haciendo una revisión te hace crítico ante lo que estás leyendo. Entonces, a mí encontré esta frase que la verdad me gustó mucho, ¿sí? Que dice, querer adquirir experiencia solo con la teoría es como querer quitarse el hambre solo leyendo el menú. Esto implica actividades, implica acciones, implica crítica y por lo tanto análisis. Y si esto lo extrapolamos al área clínica, pues definitivamente hacemos investigación diario, ¿sí? Nada más que no le llamamos como tal, ¿sí? Tenemos regularmente un problema, es un paciente que nos llega con un dolor, ¿sí? Posteriormente yo empiezo a formularme por qué le duele o cuáles pueden ser las causas de su dolor. Si de repente la enfermedad es muy probablemente muy rara, me voy a hacer la búsqueda de la evidencia y utilizar todas las fuentes que yo tengo a mi alcance para poder en algún momento darle una respuesta. Le hago la valoración a mi paciente basado en todos estos conocimientos que he utilizado. Incluso por aquí existen algunas que son las famosas guías de práctica clínica, que son sugerencias que se hacen para cualquier tipo de patología, y al final yo voy a aplicarlo para resolver un problema. Entonces se fijan que la investigación no es algo ajeno al área clínica, es algo que lo estás haciendo constantemente, y las personas que hacen investigación regularmente son mucho más certeras en sus diagnósticos. ¿Por qué? Porque utilizan un contexto metodológico, ¿sí? Muchas de las veces uno tiende a, algunos dicen hasta atinarle al diagnóstico, pero por una sospecha, pero no por un análisis completo. Entonces eso es lo que hace muchas veces que algunas personas tengan errores, y es lo que en bioestadística se denomina como los famosos falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Regularmente cuando vemos bioestadística siempre es la famosa tabla de contingencia de 2x2, en la que tengo usé mi tratamiento y se curó, no se usó mi tratamiento y no se curó, pero siempre existen en las dos cajas esa parte de que con mi tratamiento no se curaron y con mi tratamiento les fue peor, ¿sí? Entonces, lo más importante de esto es de que esa posibilidad de los falsos positivos y falsos negativos es mucho menor cuando uno aplica esta metodología, ¿sí? Bien, no sé si exista alguna pregunta en relación a cómo se hace la formulación de la pregunta de investigación. ¿No? Bien, pues no me queda más que darles las gracias por la participación, y bueno, les recuerdo que este forma parte de un curso de cuatro temas. El siguiente tema que se verá es el tema sobre la búsqueda de la información, o sea, cómo se hace una búsqueda ya bien dirigida, cuáles son esos buscadores en donde hay que encontrarlos y cuál es la manera más efectiva de hacerlo. Y después veremos lo que es lo relacionado con el análisis crítico, de que es cómo hacer una evaluación, pero ya se dieron cuenta, o sea, basado en estos conceptos. Y bueno, finalizaríamos con la parte ética, ¿sí? Gracias.